A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, querida audiencia. De nuevo aquí, muy contenta y sobre todo muy entusiasmada por el día de hoy. Ya vamos a conversar de eso. Acompañándolos en esta hora donde necesitamos hacer como un espacio, una pausa, ¿verdad? Y qué importante que esta pausa, además, para el descanso y para la recuperación de energía necesaria, esté acompañada de esta oportunidad de reflexionar y de pensar, de seguir pensando juntos temas tan importantes como todo esto que tiene que ver con la psicología, la salud mental y nuestra condición de ciudadanos. Por eso aquí estamos en Psicología y Ciudadanía, un buen provecho para acompañarlos una vez más, hoy jueves 25 de noviembre. Por supuesto, como siempre, quiero agradecer a Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación por esta oportunidad que nos brinda, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carla Sons en la producción de este espacio, a Gregorio González en los controles, y repito a ustedes que todos los jueves nos permiten acercarnos a sus casas, a sus oficinas, para acompañarlos y poder, plantearles algunas cosas que con toda seguridad siempre son motivo de reflexión y de información. Les recordamos, como siempre, que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales como rcr750.com, ¿verdad? Tanto en Twitter e Instagram, nos van a encontrar también como @rcr750. Mis redes personales, marirami.sic en Instagram, marirami.sic en Twitter. Y las redes del programa, concretamente el Facebook del programa, Psicología y Ciudadanía, donde ustedes van a encontrar el link al canal YouTube de la radio, RCR750, la radio que se ve, todos los programas que hemos ido pudiendo compartir con ustedes todos los jueves aquí en este espacio. Hoy es 25 de noviembre. Ya hoy es un día muy importante porque ya desde hace mucho tiempo, más a propósito de todo lo que es la historia de las hermanas Mirabal, asesinadas durante aquellos tiempos de dictadura en Dominicana. Caramba, conmemoramos el Día de la No Violencia contra la Mujer. Este es un día donde se unen distintas voces de hombres y mujeres en el mundo entero, pero sobre todo aquí en nuestra región y en nuestro país particularmente, para hablar de estos temas, ¿no? De todo lo que significa la prevención de la violencia contra la mujer. Pero es que la prevención de la violencia contra la mujer es un tema que nos ocupa a hombres y mujeres. Ya podemos, desde hace mucho tiempo, dar cuenta de que no es un tema solo de mujeres. Esto no tiene nada que ver tampoco con un tema contra los hombres, es un tema de salud pública. Yo siempre insisto que la otra pandemia que nos ha acompañado durante mucho tiempo, no solamente es el COVID, que ya vamos a 2 años, sino este tema de la violencia. Y hoy concretamente, incluso estaba en un foro que aún no termina, que era justamente el foro que organiza el Grupo Social CESAP, con una serie de organizaciones, valga pues, de la sociedad civil, dando cuenta un poco de todo este tema en relación a la violencia contra la mujer, pero sobre todo mostrando nuevos aprendizajes, desafíos que hombres y mujeres, en pos de esta mirada, ¿no? De cuidado, en esta mirada preventiva, han podido ir desplegando en relación a todo este trabajo. Ese es un foro que se está ejecutando todavía, ven ustedes en las redes y luego lo van a poder ver, inclusive si no han podido acompañarlo. Hay muchas actividades hoy en la ciudad, inclusive, ya les voy a comentar otras más, pero luego van a poder consultar y lo van a poder ver.
Y hay cosas interesantísimas que sin duda conviene que las revisemos, porque insisto, este tema de la prevención de la violencia hace mucho dejó de ser un problema solo de las mujeres. Es un problema de todos y todas. Y ese es un poco el encabezado de la presentación de nuestro programa del día de hoy. Finalmente, dentro del tema de la violencia, la ética del cuidado y del autocuidado, por supuesto, es muy importante. Porque al final sabemos que en estos patrones que se repiten de comportamiento, dentro de esta estructura patriarcal que finalmente seguimos abrazando, hay todo un tema en relación con mensajes muy deshumanizantes para los hombres, desde muy pequeñitos, y de la misma manera con expresiones diferentes para nosotras las mujeres. Oficios estereotipados, sentimientos estereotipados, respuestas estereotipadas. Estas son las respuestas de las mujeres, estas son las respuestas. Lo cierto es que es importante, les decía hoy, y ya vamos a conversar con nuestra invitada, que es una invitada de lujo. La saqué casi que del foro del cual ella estaba participando. Pero antes de esto, quiero mencionar, bienvenida Marielba, ya te voy a presentar. Quiero mencionar que en la ciudad hoy hay muchas actividades. Por ejemplo, está el tradicional encendido del Obelisco de Altamira, de la Red Naranja, por la Red Naranja, que más allá del hecho propiamente es lo que esto significa. Es el trabajo de una organización, de una red naranja, valga pues, en pos de todo este trabajo preventivo que hace. Bueno, pero no quiero quitarle más tiempo a esta invitada de lujo que nos acompaña hoy, que les repito, la saqué así prácticamente del foro, Marielba Rísquez. Marielba Rísquez es socióloga, además especialista, doctora en ciencias políticas, pero sobre todo especialista en esto de comunicar este mensaje, esta trayectoria, esta experiencia que ella ha venido atesorando en el trabajo con las mujeres y que hoy por hoy tiene un espacio de ocurrencia maravilloso en el Grupo Social CESAP, a través del área del cual ella lleva adelante, que es el área de género y protección. Y yo invité a Marielba, les repito hoy de esta manera, porque el tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar de una cosa que se llama cuidadanía. Y ustedes dirán, Marisol se equivocó, es ciudadanía. Sí, también es ciudadanía, pero es ciudadanía y cuidadanía. Esta es una experiencia interesantísima y todo un enfoque que Marielba nos va de alguna forma a compartir, pero por supuesto, además de darle la bienvenida, es que nos cuente, repito, ella es una de las protagonistas de este foro maravilloso que se está llevando todavía a cabo. Bienvenida, querida Marielba, y muchísimas gracias por estar aquí, porque sé el esfuerzo que estás haciendo. ¿Cómo estás? No me puedo... Ajá. No me puedo, no sé. ¿Aló, me oyes? ¿Me oyes? Te escuchamos. Yo no sé por qué, pero no me puedes ver la cara. Yo no sé, no me puedes ver porque mi pantalla parece que se echó a perder o no sé. Pero bueno, lo importante es mi voz, ¿verdad? Sí, claro que sí, tu voz y además este compromiso que sé que llevas adelante. Ya vamos a resolver el tema de la imagen porque vamos a poder ver tu foto que está para que nos va a acompañar. Marielba, cuéntanos, en primer lugar, vienes de un foro sí. estupendo en el cual yo también estaba, justamente en esto de tejiendo redes y mostrando un poco la realidad de las mujeres, hoy día de la prevención de la violencia, y además sobre todo mostrando los aprendizajes. Y a mí me parecería interesantísimo porque te escuché cómo tu presentación tan sencilla mostraba la realidad hoy, al día de hoy, en relación al tema de la violencia. Cuéntanos un poco a nuestra audiencia, mi querida Marielba. Este foro de Tejiendo Redes, lo que quería era exponer, visibilizar y compartir las experiencias de creación de redes y fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres en las comunidades donde nosotros acompañamos en proyectos de desarrollo y proyectos humanitarios, ¿verdad? Entonces hubo las experiencias de Uniandes, de Acción Campesina y de Nuevo Amanecer, junto a las nuestras,
del equipo nacional que recién abre esta área de género y protección, en la que lo que escuchaste fue que los focos donde nosotros estamos poniendo la atención para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? Este foco son todas acciones y todas actividades y programas que ponen énfasis en la salud psicoemocional, en la prevención de todo tipo de violencias contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, y el foco en el fortalecimiento y también la promoción de iniciativas organizativas de mujeres, redes de apoyo y espacios seguros. Porque este foco creemos que desarrolla la ciudadanía plena de las personas, que es un pilar fundamental del Grupo Social CESAP, pero solo es posible esa ciudadanía. Perdemos un poco. Nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, desarrollemos este diseño. Es focalizar la vida. Ajá, ¿me oyes? Sí, sí, te estamos oyendo. Ahora sí te estamos oyendo otra vez. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Está bien? Sí, Hola. mi querida Eva, continúa, sí, continúa. Ahora sí, bueno, es un pilar fundamental de la... Quería, lo que estaba el ejercicio de los derechos de los venezolanos y las venezolanas, que es un pilar fundamental del Grupo Social CESAP y de todas las organizaciones civiles de que conforman esta red, ¿no?, de apoyo humanitario y de desarrollo, es posible si se dan en igualdad de condiciones para los hombres y las mujeres, en todas las dimensiones de la vida personal y comunitaria, ¿no? Entonces, el objetivo del Grupo Social CESAP en este momento, un objetivo primordial, es abordar cómo se logra esa ciudadanía social de las mujeres desde sus propias realidades. Y fue cuando te propuse el término y te dije, lo que tenemos que hacer no es ciudadanía, sino cuidadanía. Eso es correcto, y sobre eso es muy importante la conversación que vamos a tener. Exacto. Marino, ya está, no sé si tienes otra pregunta, porque ya se me olvidó, estoy tan nerviosa con la comunicación que se me olvidó. No te preocupes, fíjate que se me olvidó la pregunta. No te preocupes porque en este momento seguramente mientras yo estoy aquí conversando, más que preguntas con estas cosas, seguramente te vamos a contactar vía telefónica para que la comunicación sea más sostenida. Fíjate, Marielba, todo esto que tú nos estás comentando me parece muy importante e interesante que la audiencia lo tenga en cuenta, porque tradicionalmente, así como hay estereotipos que se comunican en relación a lo que significa ser mujer o ser hombre, estereotipos que están más que demostrados en el tiempo, que lo único que hacen es, digamos, como eternizar no solamente estas diferencias, sino que no nos permiten realmente entender cuál es el problema. Yo te escuchaba durante el foro decir algo que es muy importante, que yo creo que la gente debe una vez más oír, y es que, a ver, no afecta las situaciones que estamos viviendo y que hemos vivido en el país con relación a todo el tema de la emergencia humanitaria, la pandemia por el COVID, inclusive esta otra pandemia como es la violencia. Para mí esta pandemia que ataca directamente a nuestra salud mental, nuestra salud emocional de hombres y mujeres. No es cierto, como tú bien decías, que no afecta de igual manera a hombres y mujeres. No quiere decir que no nos afecta a los dos, pero no nos afecta de la misma manera. Y eso es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque justamente lo que ustedes están haciendo, lo que está haciendo el Grupo Social CESAP con sus asociadas, y tú acompañando todo este proceso, es justamente evidenciar, mostrar
cómo la afectación es una triste y lamentable realidad creciente. Además, ya vamos a mirar un poco el tema del feminicidio inclusive dentro de todo esto, pero de manera diferenciada en hombres y mujeres. Y esto tiene que ver entonces también, por supuesto, con la manera como nos comportamos como ciudadanos y ciudadanas. No puede ser nunca de manera equitativa. Este tema de las equidades que tú comentabas me parece fundamental como traerlo de nuevo aquí a esta conversación. No sé si... Bueno, lo que podría era reafirmar lo que dijimos en el foro, es decir, efectivamente, hay dos aspectos que parecen cruciales en la situación que sufren las mujeres en nuestro país, ¿no? Cuando analizamos el problema de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y estos son los efectos de la pandemia y el quiebre del Estado de Derecho y de las instituciones en Venezuela, ¿no? Nosotros estas ideas las tomamos de CEPAZ, ¿no? Del Centro de Justicia y Paz, que lleva un monitoreo de femicidios, ¿verdad? En el análisis de los datos, ellos exponen que efectivamente los resultados muestran terriblemente la desigualdad estructural que sufren las mujeres en el país. Porque, por un lado, la pandemia ha complejizado su existencia, su cotidianidad, su resistencia, su salud mental y corporal. Ha complejizado las relaciones familiares, ha complejizado pues la vida misma, pues, como diría Habermas, ¿no? Esta situación de pandemia y de crisis humanitaria expone de manera desproporcionada o exponencial, tal cual lo dice CEPAZ, los diferentes tipos de violencias que ellas experimentan cada día, que experimentamos las mujeres cada día. Eso por un lado. Y por el otro está el quiebre del Estado y las instituciones en Venezuela, porque es verdad que nosotros tenemos una ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y una ley de protección a niños, niñas y adolescentes, que es un marco jurídico extraordinario, que es un marco además ejemplarizante para América Latina. ¿Cómo no? ¿Verdad? Sí, señor. Pero que simplemente se convierte en una estructura formal de gran cobertura, pero que no se ejecuta en rigor. Es decir, nosotros, las venezolanas, y los niños, las niñas y los adolescentes, podemos ejercer igualdad formal, porque está contemplada en la ley, que se supone nos da el marco para ejercer esa igualdad. Pero no es verdad. En la práctica. En la práctica no hacemos ejercicio real de esos derechos, ni de las mujeres, ni de los niños, ni de las adolescentes. Eso por un lado. O sea, el Estado se ha limitado a dictar unas leyes macro que no se ejecutan. Después, no tienen políticas públicas atravesadas por la perspectiva de género. ¿Qué significa eso? Políticas públicas que midan el efecto diferenciado que hacen a los hombres y las mujeres. Porque una acción pública, o sea, por ejemplo, la iluminación, el alambrado público, sí, la iluminación, la iluminación, no tiene el mismo efecto en las mujeres y los hombres en cuanto a su seguridad. ¿Sí? Así es. En cuanto a su seguridad, por ejemplo, por decirte un ejemplo, ¿no? Es decir, las políticas públicas que adopta el gobierno no tienen una perspectiva de género en ninguna de las áreas de su competencia. O sea, no está explícito y no se mide y no se toma en cuenta. Eso por un lado. Y al final, lo peor, y que nos lo está diciendo CEPAZ en su informe, es que el Estado no ofrece garantías, no fortalece condiciones de vida segura para las mujeres ni las niñas, no tiene un sistema de atención efectivo, ni tampoco se empeña como prioridad nacional el prevenir, evitar y el sancionar la violencia
contra las mujeres y las niñas. O sea, ese es el para escenario donde nos estamos moviendo. Sí, y qué importante que en ese sentido podemos ver, por ejemplo, en esas cifras que tú mostrabas, el monitoreo mensual que tiene CEPAS nos dice, por ejemplo, que en este momento tenemos un promedio de 29, 30 mujeres víctimas de feminicidio de manera casi que, ¿cómo se llama? Mensual, si contamos desde enero hasta septiembre de este año. Y sin contar las mujeres que fallecen por esta misma causa en el exterior. Estamos hablando solamente de las mujeres en nuestro país, de acuerdo a este monitoreo. Fíjate que hay una cosa muy importante, Mariela, porque y me parece fundamental hacer énfasis en esto. El marco jurídico de Venezuela, de nosotros, en ese sentido es, como tú muy bien lo dices, y yo suscribo esas palabras, ejemplarizante en la región. Sin embargo, ¿qué pasa, no? Que a nivel de la ejecución de este marco jurídico, que tiene que ver justamente con las políticas públicas, que tienen justamente que ver con la vida ciudadana, no dan cuenta de ese carácter positivo y sobre todo proactivo del marco jurídico venezolano. Entonces, fíjate que ahí entra justamente el tema por el que yo te invité a este programa. Esto afecta nuestra condición de ciudadanos, sin duda. No podemos ejercer una ciudadanía en condiciones de seguridad, ni hombres ni mujeres, ¿no? Pero las mujeres tenemos este efecto tan devastador que tú mencionas, que es como estos niveles de feminicidio. Entonces, fíjate, aquí me parece importante que hagamos una diferencia, porque nuestra audiencia está esperando que les aclaremos qué es esto de cuidadanía. Y yo quisiera pedirte en ese sentido que nos muestres un poco desde tu trayectoria tan valiosa y amplia, ¿cuál es esa diferencia? O sea, ¿con qué tiene que ver la cuidadanía dentro del aspecto y el espectro ciudadano? Bueno, yo creo que o sea, para entender el concepto, ¿no? O para encarnarlo, que es lo que a mí me gustaría, y lo que es entender qué es la ciudadanía, ¿no? O sea, primero saber que la ciudadanía es un pacto de convivencia. Así es una manera en que se vinculan las personas en un territorio, limitado, y que tienen unas leyes que rigen ese pacto, ¿no? Y que además genera, la ciudadanía ese pacto, perdón, Mariela, ese pacto además genera unos deberes. Pertenencia, y una pertenencia. Yo siento que pertenezco a esta ciudad, a este país, a esta cultura, ¿verdad? Con todo lo que me precede. O sea, ese pacto lo facilita. Exacto. Y tú hablabas de unas leyes, sí. Exacto. Ese pacto. Y ese pacto, esa pertenencia es posible porque la ciudadanía le da ese marco legal dentro de un territorio, le da la manera cómo se va a relacionar esa persona con su comunidad política. Y hablamos de política porque es el espacio donde yo voy a desarrollar mis deberes dentro de esa comunidad y ejercer mis derechos. Entonces, la ciudadanía, en ese pacto de convivencia, en ese vínculo que estableces con mi comunidad, está concebida desde el punto de vista liberal, ¿no? De la teoría liberal, está concebida en un marco económico, social, de derechos y de deberes, ¿verdad? Es como el eje vertebrador, ¿no? En cambio, la cuidadanía, que es un concepto que yo escuché por primera vez en mis estudios en España, de parte de las ecofeministas y de parte de mujeres activistas de los sindicatos de trabajadoras como Carolina Junco, Amaya Pérez Orozco y Cira del Río, que hicieron una proclama que se llamó el Derecho Universal de Cuidadanía, hacia el Derecho Universal de Cuidadanía, donde ellas exponían por primera vez que ese pacto de convivencia estuviera, el eje vertebrador fueran la red de cuidados que hace posible la vida.
¿Eso qué significa? Me explico. Estamos en un sistema económico y social injusto, en el que la vida de las personas no es lo más importante. En nuestro sistema económico y social mundial, lo más importante sucede exclusivamente en los mercados. Es decir, es un sistema que se va... Exactamente, en la producción. Y entonces encontramos que, por ejemplo, en el libro de Julia Weingarten o Marta Monasterio, que se llama Poner la vida en el centro, que es a principios de este siglo, del 2000, leemos que el concepto de cuidadanía apunta hacia el reconocimiento de que la vida se construye esencialmente en la interacción entre las personas, en la vida misma, que las labores de cuidado son lo que hacen que se genere una vida sostenible. Es decir, ese pacto social depende del reconocimiento de nuestra vulnerabilidad como personas que necesitamos ser cuidadas por un Estado y cuidar, ¿no? Cuidarnos mutuamente, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué es tan interesante y por qué el feminismo, por qué ha surgido del feminismo este concepto? Yo creo que ha surgido del feminismo porque la cuidadanía nos habla del derecho, de ese derecho a ser cuidado y a cuidar, que es la labor que se le asigna a la mujer desde el principio del desarrollo de las sociedades. Es decir, el cuidado, que es la labor invisible, que no se reconoce, que no está en la esfera pública, que solamente se realiza en la esfera privada, se convierte en el nuevo modelo de ciudadanía, porque su eje es eso que dijimos, somos vulnerables, nuestra relación es de dependencia, nos dependemos unos de otros, no somos interdependientes, como es la figura del ciudadano individuo que propone la teoría liberal, ¿no? Una persona que se relaciona, que no tiene esa interdependencia, o sea, que es independiente y libre por sí mismo. Entonces, su libertad es lo que lo define, y su individualidad es lo que lo define como persona. En la cuidadanía, la interdependencia, la relación de cuidado que nos tenemos mutuamente es lo que me define como persona, mi vulnerabilidad. Marielba, perdón que te interrumpa, te hago una imagen para ilustrarle también a la audiencia y te pregunto, esto es algo así, ¿verdad? Como pudiéramos decir, mejor dicho, que fíjate, la familia, el hombre como tal, la familia, el hombre como sexo, la familia, el trabajo, no son posibles de manera artificial o de manera espontánea. Es decir, si no hay un cuidado de las personas, del hombre, de la familia, esa cantidad de estructuras no existirían. Es un poco lo que quiero que a la audiencia le quede claro, es que toda la vida social es posible porque hay todo un sustrato de cuidados, ¿no?, que son necesarios para que esa vida social productiva, para que incluso hablemos del hombre libre, si eso quisiéramos, ¿no?, el hombre libre, independiente, sea posible, tiene que ver con esa estructura de cuidado. Y esa estructura de cuidado, mi querida audiencia, reposa, y si no, volteemos nada más y miremos nuestros hogares, reposa sobre la figura de nosotras las mujeres. O no es así, ¿sí? Entonces, fíjate, Marielba, como el tema, el tiempo en la radio es como es, pero dejando esta imagen, yo quisiera invitarte a que volvamos después de este corte y justamente podamos mostrarle a nuestra audiencia, ¿será que este rol social que tú nos estás destacando, ¿verdad? Y que tiene este nombre para mí, clarificador, la cuidadanía, está montado sobre el cuidado, puede cambiar, puede pasar. Exactamente, ¿cuáles son esas actividades de cuidado? ¿En qué momento la mujer nos volvimos todas absolutamente cuidadoras y además invisibles
desconocidas faltas de reconocimiento en este sentido. Creo que a la vuelta de este corte será interesante entonces escuchar a Mariel Barrisque, socióloga, además con una experiencia importantísima y valiosísima en el trabajo comprometido con la cuidadanía y una ciudadanía distinta en estos temas. Ustedes no se muevan de allí y ya regresamos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ay, no, pero que no me vean mis papeles. Bueno, aquí estamos, ya regresamos, mi querida audiencia, y fíjense que esto, confirmamos que esto va en vivo. Aquí tenemos de nuevo otra vez a Mariela, pero ahora en el espacio, les repito, de este foro que recién acaba de culminar, y que sacamos a Mariel Barrisque, a nuestra querida Mariel Barrisque, socióloga con experiencia en todo este trabajo comprometido con las mujeres y a cargo del área de género y protección del Grupo Social CESAP, conversando sobre este tema tan interesante que tiene que ver con la cuidadanía. Sí, señor, usted no me escuchó mal, mi querida audiencia. Cuidadanía, que tiene que ver con esta posibilidad de reconocer el valor
de los cuidados que las mujeres hemos dispensado casi que de manera automática y por nuestra condición biológica para hacer posible la vida. Pero entonces, ¿cómo podemos usar todo esto que tiene que ver con la cuidadanía en esto de construir un concepto, una visión, una manera de ser ciudadanos y ciudadanas más responsables y diferentes? Mi querida Marielba, te dejaba yo cuando hicimos el corte en esto de cómo comienza este asunto, cómo es que las mujeres asumimos ese rol, o sea, ¿cuándo se dijo que nosotras, por ser mujeres, éramos cuidadoras? ¿Cómo así? Bueno, yo quiero primero decir que estas cosas, estos argumentos que puedo darte, vienen de los estudios feministas y vienen de la utilización de la perspectiva de género en el análisis de la realidad. Si no lo utilizara, si no tuviera ese bagaje, fuera muy poco probable que yo pudiera darte una respuesta. Quiero decirte que nosotros hemos crecido, hemos desarrollado un sistema universal en el cual se ha nutrido con la idea de que las mujeres, por su condición biológica, le corresponden exclusivamente las tareas de cuidado, de la acogida, de la atención de las vulnerables, es decir, del área reproductiva de la vida. Por la condición biológica se le ha asignado al hombre pues la tarea de la producción. Y ese es el problema. Este modelo de ciudadanía tradicional está montado en la asunción de la feminización de los cuidados. Y el modelo de cuidadanía pretende una desfeminización, es decir, es la asunción de hombres y de mujeres en el cuidado como el eje vertebrador de nuestra vida. La pandemia nos puso en evidencia nuestra vulnerabilidad y nuestra interdependencia. Y entonces yo creo que es la evidencia de que otro modelo de convivencia es posible. Por eso es que cuando decimos que cuidarnos es un asunto de todos y de todas, de hombres y mujeres, recogemos una propuesta diferente, integradora, sin duda, ¿no? Es decir, que ese lo oía yo en el foro de algunas de las invitadas, ¿no? Estas tareas, como por ejemplo, el hombre que estudia o que sencillamente se encarga de cosas que tienen que ver con el hogar, de limpiar la casa o de cocinar, que son tareas tradicionalmente vistas como mujeres, son tareas de cuidado realmente, y que también él puede y que también él necesita también desplegar, y que esto es lo que dibuja la complementariedad y la responsabilidad compartida, ¿no? Por eso creo que qué importante es ver que la ciudadanía, cuando es inclusiva, es cuidadanía. ¿Sí? Cuando es inclusiva de género. De género, claro. Cuando es inclusiva de género. Cuéntanos esa diferencia, ilústranos esa diferencia. Bueno, una sociedad inclusiva de género asume que la igualdad entre las personas es reconociendo sus diferencias, porque los hombres y las mujeres somos diferentes. Totalmente. Y las mujeres como colectivo también somos heterogéneas, somos diferentes. A todas las personas nos atraviesan diversas condiciones de edad, de origen, de cultura, de historia vital, de historia familiar, de raza, de clase social, etc. Entonces, la cuidadanía toma en cuenta la interseccionalidad de las situaciones, de las identidades sexuales y de género que tenemos las personas, y de origen, y de religión, etc. Creo que ¿sabes qué estaba pensando? Yo decía, ¿cómo puedo unir el foro de CESAP de esta mañana con Marisol?
en el Día de la Violencia, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y yo creo que es este modelo de responsabilidad exclusiva de cuidado que se le ha dado a las mujeres, este pacto de convivencia social en el que nosotras nos hemos desarrollado, es decir, la feminización del cuidado, la exclusividad de quien cuida, asumida por las mujeres, es violencia. Claro, es violencia, claro. Es violencia, porque fíjate, hay muchas veces cuando estudiamos esto hay Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones han hecho este iceberg en el cual en la punta está la producción, están las empresas, está el dinero, el mercado, y debajo de todo eso está todas las labores que hacemos en el ámbito privado y en el ámbito de los cuidados, que incluye la educación, la limpieza, la sanidad, todas las cosas que nosotros hacemos. La alimentación, el baño, es decir, todas las actividades que hacemos que no se ven y que hacemos cada día todos los seres humanos, unos más en mejores condiciones que otros, sin duda, pero que conforma la vida de la gente, la vida del mundo. Eso todo está abajo, y arriba solamente se ve la remuneración de un salario, o se ve el mercado, se ve el sistema económico, se ven las relaciones, el trabajo asalariado, ¿no? Arriba. Y abajo está todo lo que no se paga, todo lo que no es remunerado, pero que es lo que permite que esa gente vaya al trabajo, que esa gente consuma, que esa gente se interrelacione. Que la sociedad produzca, que la sociedad se haga una sociedad proactiva, que haya mecanismos de producción. Entonces, fíjate, es como que la realidad, la primera vez que yo me acerqué a todo este pensamiento feminista y todo lo que es la perspectiva de género, hubo una frase que yo acuñé para mí el resto de mi vida, y es que finalmente cuando hablamos de género, hablamos de una condición igualmente diferente entre hombres y mujeres. Nosotros somos igualmente distintos, ¿sí? Iguales en términos de derechos, iguales en términos de las equidades necesarias, pero diferentes en nuestra Constitución. Tú acabas de decir una cosa que me parece maravillosa, y es como toda esta tarea, todo esto que significa hacer la vida posible, ha reposado sobre una diferencia entre hombres y mujeres, haciéndonos desconocidas. O sea, esto se desconoce, se desvaloriza, y eso por supuesto que es violencia. Por supuesto que es violencia, porque de alguna forma se asume como natural. Pero no solamente es que nos han puesto en los hombros el cuidado del mundo, sino que eso genera un acceso desigual a los recursos para la vida. Es decir, eso genera pobreza. Pobreza de recursos, pobreza de tiempo, pobreza de bienestar. Las mujeres solemos ser las menos cuidadas por nosotras mismas. Exactamente. Por ejemplo. Hay una frase por aquí que yo encontré por ahí que dice, decía que los cuidados suceden en toda esa parte que no se ve, que no se considera trabajo, que no se valora, y no se le da nombre. Por lo tanto, no existe. No existe. Es decir, toda la gente aparece, toda la gente de las empresas, en todos nuestros trabajos aparecemos todos bañaditos, comiditos, limpitos, en las escuelas, ¿no? Y esas cosas que permiten esa convivencia social no se ven. No se ven, no se reconocen. Por eso es tan importante hablar de esto, reconocerlo, hacerlo visible, porque lo que finalmente se está
detrás de todo esto es una propuesta de ciudadanía responsable, diferente, donde le demos el valor justamente a lo que hace posible la vida en sociedad. ¿Sí? Por eso hablamos de la ética del cuidado. Entonces, en este sentido, mi querida Marielba, yo me preguntaría, a ver, ¿cómo para nuestra audiencia, cómo pudiéramos generar o cómo pudiéramos empezar a darnos cuenta que la ética del cuidado comienza por el reconocimiento de la misma? ¿Sí? ¿Cómo pudiéramos incorporar estas cosas? Por ejemplo, tú acabas de hacer una analogía importantísima, y es que no reconocerlo es violento. Entonces, las mismas mujeres incluso muchas veces desconocemos esto. Cuando comparamos, por ejemplo, los que son los salarios, y vemos que siempre al final el salario de la mujer está por debajo del salario que reciben los hombres, muchas veces a las explicaciones que aludimos tienen que ver, bueno, con una serie de competencias, una serie de posibilidades, pero no reconocemos que es que tenemos en efecto, no solo una doble carga, ¿no? Sino que además es invisible. No la vemos. Entonces, ¿cómo, desde tu experiencia y desde tu trayectoria, cómo considerarías tú que pudiéramos contribuir y colaborar a hacer visible este concepto, esta ética del cuidado, en pro de justamente evitar escenarios violentos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que pasa por sacar el cuidado a la esfera pública. Okay. Que se supere la idea de que ese concepto, esa idea, esa acción, esa condición humana es solo privado, y que se considere eso como un acto político, como un acto público que nos concierne a todos, ¿no? Eso haría también que se asumiera la corresponsabilidad, es decir, que esa responsabilidad de cuidarnos recayera en todos los actores sociales, léase el Estado, el mercado, las redes sociales, los medios de comunicación, las familias, la población en general. Por ejemplo, Marielba, algo así como que la condición de la mujer no quedara solamente, y los cuidados no quedaran solamente amarrados a una consideración que es muy importante, que es, por ejemplo, la gestación y el embarazo, y después la lactancia, ¿no? O sea, que hay un espacio para que la mujer, dentro de nuestro marco jurídico, caramba, es reconocido, ¿no? O sea, la lactancia materna. Hombre, pero es que los cuidados no son solamente cuando nos hacemos mamás. O sea, no solamente cuando somos madres estamos cuidando a la sociedad. Entonces, a lo mejor dentro de un espacio público sería también contemplar ese tiempo, algo así. Pudiera ser una propuesta. Eso por ejemplo, podría ser una propuesta que sale, esa distribución de los horarios, ¿no? Sale de la concepción del cuidado como una idea constitutiva del ser humano. Es decir, esa corresponsabilidad, cuando hablamos de cuidadanía, estamos hablando como de un paraguas teórico, una manera de mirar nuestras relaciones. ¿Ah? Es decir, no es solo un imperativo de género dentro de los hogares, que quiere decir que el cuidado sea distribuido de manera igual entre padres y madres, o entre hombres y mujeres de un mismo hogar, ¿no? Los labores de cuidado que incluye limpieza, que incluye atención a las personas dependientes, que incluye la atención a los niños, ¿no? No es solamente, estamos hablando del cuidado que sea distribuido equilibradamente y compartido, una corresponsabilidad privada, sino estamos hablando de la asunción del cuidado como el eje vertebrador de las políticas públicas de un Estado, la asunción del cuidado como el eje vertebrador de los programas y de los programas
y las acciones de la sociedad civil organizada, el cuidado como eje vertebrador de la convivencia humana. Eso lo decía, además, en su última encíclica el Papa en Fratelli Tutti. Es decir, la concepción de hermanos y la concepción es la concepción de que nos cuidamos los unos a los otros, sin ningún tipo de exclusión. Y eso es poner la vida en el centro. Eso es poner la vida. Entonces, un Estado con ese objetivo, con esa mirada, con ese norte, distribuye de manera equitativa los recursos, las responsabilidades, la visibilidad de los trabajos, el reconocimiento y el poder de la toma de decisiones de su pueblo. De manera equitativa. Equitativa. Qué importante lo que mencionas, Marielba, y además quiero compartirte algo que me parece estupendo. En la audiencia tenemos en el chat del programa a un compañero, a un hombre, ¿verdad? Que nos dice, cónchale, que si esto fuese así, los empresarios habrían, en las empresas, y los empresarios habría muchas más mujeres en las empresas. Y yo quiero destacar esta mención porque es un hombre quien está diciendo esto. Y me parece tan valioso que este compañero que valga pues escuchándonos y participando en esta conversación, reconozca que en efecto eso no, como él dice, eso es mentira. Si eso fuera, habría más mujeres en las empresas. Y él tiene razón. Y él tiene razón en el sentido de lo que tú estás mencionando. Cuando se habla de ciudadanía, se habla de la vida pública, ¿sí? Entendiendo que eso no rompe con el esquema de lo íntimo y lo privado. No. Lo íntimo y lo privado existe. Pero no puede ser que en lo íntimo y lo privado se mantenga aquellas cosas que de manera naturales, ¿sí? Que generan espacios de desigualdad, por supuesto, y violentos. Y lo que tú estás mencionando justamente es cómo la necesidad, para hablar de una ciudadanía responsable, de un cuerpo, ¿verdad?, de políticas públicas que faciliten y que reconozcan estas diferencias sobre la base de la igualdad. Solamente, no solo el Estado, sino las empresas, así como lo has dicho. Y por eso lo que dice nuestro compañero, las empresas, lo que él menciona es clave, además. Exacto. Estamos hablando entonces de tener una ética del cuidado, que es la desarrollada por los ecofeministas y por el movimiento de feminismo al que le dimos tantas cosas maravillosas como esta. Es decir, cuidar, que significa que los sinónimos de cuidar, ¿cuáles son? Atender, escuchar, querer, acariciar, valorar, bañar, asear, alimentar, amamantar, o sea, proteger, etcétera. Todo esa ética del cuidado se propone como revolucionaria, ¿no? Es decir, vamos a quitar la palabra revolución y vamos a poner la palabra transformación, ¿no? Como transformadora. Porque es la transformación, o sea, el cuidado, como está relacionado con la mujer, entonces siempre estamos pensando, o sea, nuestra sociedad está montada en la idea del trío, cuidado, mujer, amor. Yo me acuerdo que en Mallorca, siempre cuando participaba en las redes o en la radio, había un programa maravilloso que se llama Donas, Mujeres, en la que siempre hablábamos del monopolio del amor. Es decir, es que la historia nos ha como condicionado, nos ha dicho que nosotros somos las que amamos, las que protegemos, las que cuidamos, ¿no? Y los hombres los que proveen y están desafectados de
esa condición. Capacidad de sentir y de reconocer que ellos también tienen esa inmensa posibilidad de conectarse con el amor. Marielba querida, fíjate, este es un tema que da para mucho y el tiempo en radio nos obliga a ser cuidadosos con él, pero yo además de agradecerte este espacio que sé que ha sido muy atropellado y todo este tema, pero valoro y aprecio y agradezco en nombre de mi audiencia este tiempo que tú, de toda esta trayectoria tú nos regalas, es dejar ese mensaje que tú muestras, es hacer público, es que seremos ciudadanos responsables cuando nos ocupemos todos y todas de ese cuidado de la vida, de poner la vida en el centro, de reconocer que la vida dependemos unos de otros. Y creo que ese es el mensaje que necesitamos en un día como hoy, conservar con nosotros y buscar esos espacios de gestión y de trabajo con gente como tú y como el Grupo Social CESAP para hacer esto posible. Así que quiero darte las gracias y además comprometerte públicamente con que vamos a seguir trabajando este tema para nuestra audiencia, que ya ves que generó tanto interés. ¿Sí? Así que mil gracias, Marielba. Y yo con esta oportunidad quiero despedir, siempre invitándolos a que nos sintonicen todos los jueves, porque temas como como hoy, que no son solamente por el Día de la Violencia, de la prevención de la violencia, sino esto tiene que ver con la vida. Eliminación de la violencia. Gracias, mi querida. Es verdad. No basta prevenir, hay que eliminarla. Y una manera de eliminarla es tomar conciencia acerca de lo que somos hombres y mujeres y cómo podemos alinearnos con esto. Así que le agradezco a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carla Son, que está allí cuidándonos el tiempo y cuidándonos siempre este espacio, a Gregorio González, a ti, Marielba, por este tiempo valioso que nos regalas, y a ustedes, querida audiencia, que nos acompañan, a las personas que han además compartido nuestras impresiones en la reflexión de temas como en días como hoy. Y por supuesto, no me queda más que decirles, los espero el próximo jueves y que tengan buen provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente